Hola, Hola, bro. ¿qué tal? Siempre tengo que hacer algo para que ustedes se rían un poco. Pero, No sé, ¿cómo va a ser? profe, el otro marco de entrada empieza a tu reunión. No sé realmente qué es lo que hice. En fin, hoy ¿Querés por... entrar en el link que dice que la persona tiene otras reuniones? Ah, porque yo le di editar nomás la hora. Y Y capaz por eso. bueno, No va. empezamos entonces. Hoy vamos a desarrollar la unidad 5, que es hasta aquí donde va a entrar en el tema examen. Y en la semana voy a estar preparando un resumen de todas las unidades para el parcial, que el lunes voy a alzar también en la plataforma. Bueno, unidad 5 trata de productividad y satisfacción en el trabajo. ¿A qué llamamos productividad? Dice que es el uso eficaz de la innovación y de los recursos para aumentar el agregado añadido de los productos y servicios. Para mejorar la productividad, normalmente el empresario puede hacer dos cosas: aumentar la producción sin cambiar el volumen de los insumos de entrada, producir y vender más, o disminuir el volumen de los insumos de entrada sin cambiar la producción, que se ve aquí en este flujo. Entonces, los insumos de entrada que puede utilizar una organización o empresa son las personas o recursos humanos, terreno, edificaciones, materiales, energía. Esto se procesa dentro de la organización a través de los diferentes procesos y obtenemos el resultado de esa producción, ¿verdad? Que son los productos o servicios que entregamos a los clientes. Y hablamos de productividad cuando nos enfocamos en darle un valor añadido agregado a lo que normalmente venimos produciendo. La eficacia y la eficiencia. La eficacia es el logro de los objetivos previstos, es competencia de la eficacia. Y el logro de los objetivos mediante los recursos disponibles. Es decir, eficaz
es aquel que logra los objetivos que se ha propuesto, ¿verdad? Sin embargo, dice el logro de los objetivos y vuelve la atención a los aspectos externos. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfoca más en lo que el cliente está esperando de nosotros como organización o empresa. Es decir, darle el producto o el servicio que está necesitando el cliente, ¿verdad? Ahora, la eficiencia se enfoca más hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer las cosas o de ejecutar las tareas, ¿verdad? Los métodos que se utilizan, con el fin de que los recursos que utilicemos sea de forma racional, es decir, hacer de la mejor manera el trabajo y si es posible también a menor costo. Entonces, eficacia es simplemente lograr los objetivos y eficiencia busca hacer de una mejor manera el trabajo y si es posible reducir costos para obtener esos productos o servicios. Y se concentra en las operaciones y tiene puesta la atención en los aspectos internos de la organización. No se preocupa tanto por los fines, sino por los medios, es decir, los métodos, de qué manera se hace, digamos, la tarea o el trabajo para llegar a ese producto final o a ese objetivo. Cuando el administrador se preocupa por hacer correctamente las cosas, transita más en el campo de la eficiencia. Cuando utiliza instrumentos para evaluar el logro de esos resultados, para verificar las cosas bien hechas, son las que en realidad debía hacerse, entonces marcha hacia la eficacia. Eficiencia y eficacia no siempre van de la mano. El ideal es una empresa eficiente y eficaz, es decir, una empresa que por un lado busca, o sea, toda empresa tiene objetivos que alcanzar. Entonces, por un lado busca alcanzar esos objetivos, la empresa es eficaz. Y por otro lado busca hacer de la mejor manera las actividades o la producción o lo que tiene que hacer para satisfacer a sus clientes, entonces, y reducir los costos, ahí estamos hablando de eficacia. Y normalmente es bueno llevar a la práctica estos dos conceptos, digamos, ¿verdad? Pero no siempre van de la mano. Efectividad, mientras la eficiencia se refiere a lo bien que se puede hacer algo, efectividad se refiere más bien a lo útil que es eso que estamos haciendo. Por ejemplo, dice, un automóvil es una forma muy efectiva de transporte capaz de mover personas a través de largas distancias a lugares específicos, pero un automóvil puede no transportar personas de manera eficiente debido a la forma en que utiliza el combustible. O sea, nosotros podemos tener un producto, digamos, final bien hecho. El objetivo es producir autos, pero ese auto no se va a mover solo, necesita combustible. Y en un país como el nuestro sabemos que conseguir, ¿verdad? O acceder al combustible tiene su costo mayor que en otros países, ¿verdad? Donde tienen como materia prima, ¿verdad? Digamos, los derivados del combustible. Entonces, pueden haber inconvenientes para que nosotros podamos llevar a la práctica o utilizar ese producto final. O sea, va de la mano con otras cuestiones también importantes para poder ver realmente el nivel de utilidad que va a tener para los clientes en este caso. La efectividad se trata de hacer o usar las cosas correctas, cosas que producen resultados positivos. La eficiencia consiste simplemente en hacer las cosas bien, es decir, completar una tarea más barata o más rápida. Entonces, realmente muchos dicen que efectividad es cuando sumamos las dos cosas. Somos eficaces y somos eficientes. Y ahí logramos ser efectivos. Pero más que nada la efectividad apunta a que sea útil eso que estamos produciendo, ya sea un bien o un servicio que estamos prestando, que sea de utilidad. Entonces, nosotros podemos invertir en recursos humanos, en capacitación, en hacer mejor, en los métodos, en hacer mejor el trabajo, pero de repente el producto final no es de tanta utilidad como pudo haber sido para el cliente. Entonces, cuando sí lo es, ahí estamos hablando de que el producto o el servicio es efectivo. Un ejemplo, hace un tiempo me tocó trabajar en un proyecto y recibimos una donación del extranjero. Un mega espectacular equipo de
fotocopiadora, impresora, teléfono, fax, parecía un robot, pero no nos servía. No fue efectivo realmente contar con eso. ¿Por qué? Porque en nuestro país no había proveedor de los insumos que se requería para poder utilizar el mismo, es decir, el tóner y todos los insumos que requería. En síntesis, no fue efectivo, no se pudo utilizar, ¿verdad? O sea, como ejemplo. Calidad total. Este es un tema que se asocia con la palabra excelencia y que puede definir una estrategia de gestión de la organización, cuyo objetivo principal es satisfacer de manera equilibrada las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. Estos grupos de interés suelen estar formados normalmente por empleados, accionistas y la sociedad en general. Este concepto está muy relacionado con lo que los profesionales del sector conocen como el ciclo Deming o PHBA, que ya vimos en la clase pasada. Este ciclo, conocido como espiral de mejora continua, es una estrategia basada en la mejora continua de calidad en 4 pasos: planificar, hacer, verificar y actuar. Habíamos visto que todo lo que hacemos dentro de una organización, dentro del área de recursos humanos o de cualquiera de las áreas a nivel estratégico o a nivel misional o de apoyo, ¿verdad? Se puede implementar este ciclo conocido como el ciclo de Deming o PHDA. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que planificar. Para planificar necesitamos hacer una detección de necesidades, planificamos lo que vamos a llevar adelante, luego ejecutamos ese plan, luego verificamos si lo que realmente, efectivamente cumplimos con lo que pusimos en el plan y actuamos, es decir, tomamos medidas de acción correctivas, preventivas o de mejora a partir de todo lo que se llevó adelante en la práctica. Porque no existe un plan que se pueda concretar en un 100%. Siempre hay algún aprendizaje o alguna cosa que por A o B motivo no se puede ejecutar. Entonces, este ciclo se utiliza mucho para poder medir entonces la calidad o la excelencia en la ejecución de las tareas dentro de una organización. Esto es como un concepto filosófico, porque podemos hablar 1000 horas de calidad y hablar, por ejemplo, del enfoque de sistema de gestión de calidad, hablar de certificaciones ISO, diferentes tipos de certificación, pero que una empresa decida trabajar con calidad no necesariamente quiere decir que quiera pagar un certificado internacional, que vengan a auditarle que le certifiquen de que está trabajando cumpliendo con requisitos, ¿verdad? O sea, igual uno puede apropiarse de los principios de la calidad total en una organización sin necesidad de pagar una certificación. Ahora bien, hay organizaciones y empresas que requieren de esa certificación ISO por sus funciones propias o el tipo de empresa que es, ¿verdad? Sí, hay empresas que se dedican al rubro cárnico y tienen diferentes exigencias de las normas internacionales, entonces allí sí tienen que aplicar a los certificados. Y así depende del rubro en el que está nuestra organización. Pero aquí más que nada hablamos como un concepto filosófico que se puede implementar dentro de las organizaciones para hacer mejor las cosas, ¿verdad? Siempre en un ciclo de mejora continua. Los objetivos organizacionales e individuales, así como vimos en las clases iniciales de nuestra materia, existen objetivos a nivel de organización y objetivos a nivel de las personas, a nivel personal de los individuos que integran una organización. Los objetivos organizacionales, la organización quiere lograr utilidad, productividad, participación en el mercado, satisfacción del cliente, etc. Y las personas, los individuos que integran esta organización quieren obtener un buen salario, beneficios sociales, seguridad y estabilidad en el empleo, condiciones adecuadas de trabajo, crecimiento profesional. Factores internos y externos que influyen en la conducta humana. Las personas en la organización.
Las variables son factores internos y factores externos que hacen que se propicie una conducta de las personas en la organización. Los factores internos de las personas, su propia personalidad, el aprendizaje, la motivación, la percepción y los valores de cada persona que forma parte de la organización. Y los factores externos, el ambiente organizacional, las reglas y reglamentos, la cultura, la política, los métodos y procedimientos, las recompensas y sanciones y grado de confianza. Estas dos variables interactúan dentro de una organización para que al final podamos tener ciertas conductas de las personas que están dentro de nuestra empresa. Perdón. Y acá hay un factor detonante y muy importante, que es la motivación. O sea, ¿qué es lo que hace que las personas se puedan mover, digamos, y ser más productivas, ser más proactivas, enfocarse en los objetivos de la organización, etcétera? La motivación. ¿Y qué es la motivación? Es el deseo de hacer mucho esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual. Es decir, hay algo interno en la persona, una necesidad o un deseo en la persona que hace que se pueda mover a alcanzar las metas de la organización, a hacer más esfuerzo para poder lograr esos objetivos de la organización ligados o condicionados a sus propias necesidades individuales. Por eso que dijimos al principio también desde la unidad 1, y ahí estuvimos viendo, ¿verdad? Que los objetivos organizacionales e individuales están, digamos, interactuando entre sí, ¿verdad? Las personas no se van a mover si no tienen motivación, pero esa motivación es algo también que nace del fuero interno de la persona, por un lado. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, un desafío, un sueño, algo que alcanzar, y eso se une con los objetivos de la organización. Por lo tanto, la organización también tiene que de alguna manera generar acciones para que esta motivación pueda, digamos, dar mayor productividad a la empresa. O sea, a través de incentivos también. Modelo básico de la motivación. Modelo básico de la motivación. Primero, entonces, nace con un estímulo, una causa que le mueva a la persona. Esa persona tiene necesidades, deseos, tensiones, incomodidad. Es decir, si la persona no tiene necesidades, no se va a mover. Se va a quedar en su zona de confort. Entonces, tiene que haber algún estímulo a nivel de organización que pueda hacer que las personas también, de alguna manera, surja esa tensión o incomodidad para que esa persona se mueva para satisfacer sus propios deseos internos o personales a través de esos estímulos que se generan y lograr así el objetivo a través de un cambio de conducta en la persona. Las etapas del ciclo de motivación de la satisfacción de una necesidad. Existe generalmente un equilibrio interno en la persona, pero a partir de allí, ¿verdad? Llega un momento donde existen estímulos o incentivos, se genera una necesidad, luego se genera una tensión, a partir de ahí la persona se comporta o toma acciones, ¿verdad? De acuerdo a ese estímulo recibido, a esa necesidad y a esa tensión que se produjo. ¿Para qué? Para poder tener cierta satisfacción, lograr un objetivo a nivel individual y a nivel también de la organización. El ciclo motivacional puede darse de dos maneras. De esta manera es simplemente, surgió el estímulo, la necesidad, la atención, nos movimos, actuamos y satisfacemos nuestra necesidad o logramos el objetivo. Y la otra forma es cuando no se logra en primera instancia, existe tensión y se produce una barrera y frustración
y no se puede, digamos, lograr ese objetivo. Y luego ahí existe un comportamiento derivado de esa barrera y la compensación al final, si es que ese comportamiento fue positivo para alcanzar, digamos, esa compensación o lograr los objetivos. Puede también que la frustración le lleve al individuo a no llegar a la compensación. Por decirles, se frustró tanto que decidió renunciar, ya no quiere seguir en la empresa, ¿verdad? Sería una situación límite, ¿verdad? Pero normalmente el ser humano se mueve de esta manera. Existe un equilibrio, uno está en su, digamos, en su cuadro de comodidad, luego existen nuevos estímulos, incentivos, se genera la necesidad de nosotros, la tensión, puede surgir barreras y frustraciones y se puede esto capitalizar bien a través entonces de diferentes comportamientos positivos y lograr la compensación o llegar al objetivo. Aquí tenemos una de las teorías más conocidas de la motivación, que es la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow, que es la pirámide de Maslow, conocida como la pirámide de las necesidades. Vemos que en la base de la pirámide tenemos las necesidades fisiológicas y las de seguridad, que son las necesidades primarias. Y las necesidades secundarias tenemos las necesidades sociales, de estima y autorrealización. ¿Qué decía Maslow? Que estas necesidades se movían de forma jerárquica, es decir, que las personas que en primer lugar tenemos necesidades fisiológicas, en alimentarnos, tener un techo donde guarecernos, para dormir, etcétera, que si no tienen satisfechas estas necesidades, no puede pensar en el siguiente nivel de, en este caso, necesidad de seguridad. Entonces, que mínimamente tiene que tener satisfecha esta necesidad para pasar al siguiente nivel y así sucesivamente. Veamos el siguiente que nos delimita otra forma de esa jerarquía. Tenemos aquí la fisiológica, ¿verdad? Que son hambre, sed, sueño, etc. Entonces, una vez que tenemos satisfechas estas necesidades, el ser humano piensa en la seguridad, que es el segundo nivel de la pirámide. Protección, vivienda, ausencia de peligro. Digamos, en cierta manera, cierta confianza, digamos, dentro de lo que es la seguridad. Una vez que satisfacemos esta segunda necesidad o segundo nivel de la pirámide, vamos al tercero, la parte social, la amistad, la pareja, la pertenencia a grupos, actividades sociales. Una vez que tenemos este tercer nivel mínimamente satisfecho, vamos al otro nivel, la autoestima, el estatus, prestigio, respeto a sí mismo, autoconfianza y reconocimiento. Y por último, se llega a la cúspide de la pirámide, que es la realización o autorrealización, cuando logramos ciertos objetivos en nuestra vida o metas en nuestra vida a nivel de crecimiento, desarrollo personal o éxito personal. O sea a nivel de relaciones, de empresa, de familia, de otros grupos sociales en los cuales estemos, ¿verdad? Entonces, normalmente todo ser humano, ¿verdad? Va recorriendo, digamos, estos niveles y podemos llegar a la autorrealización en ciertas áreas de nuestra vida, pero, digamos, volver otra vez después a escalar desde aquí, aquí, aquí de vuelta. Pero lo que normalmente se busca es por lo menos que las necesidades básicas estén satisfechas, ¿verdad? Y después vamos recorriendo los otros niveles. Y por supuesto, el ser humano, esto es lo que le mueve al ser humano, las necesidades. Si yo tengo necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago normalmente? Formo parte de una organización o empresa para poder cubrir mis necesidades, al menos las básicas, ¿verdad? Porque no todas las necesidades tienen que ver con recursos económicos, sino que tiene que ver con una serie de cuestiones, de variables también de la persona humana, ¿verdad? Pero digamos que mucho de lo que es necesidades básicas sí tiene que ser cubierta con el trabajo, ¿verdad? Con el resultado del trabajo.
las personas como personas y personas como recursos. Las personas como personas, personalidad e individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivación y objetivos personales. Aquí tenemos el tratamiento personal e individualizado. Y como recursos a nivel de organización, vemos las habilidades, las capacidades, las experiencias, las destrezas y conocimientos necesarios a través de los perfiles justamente de los puestos. Y le damos un tratamiento de estándar igual y generalizado. Es decir, por un lado, le voy a tratar como persona en una organización a Víctor, por ejemplo, porque él tiene una personalidad, una individualidad, tiene aspiraciones, valores, bueno. Y digamos, se le va a dar un tratamiento personal acorde a ello en forma individual, pero a su vez se le va a dar como recurso un tratamiento estándar igual que al resto. Es decir, a nivel de perfiles, si él tiene, se le va a exigir lo mismo que a todos los que están en ese mismo rango, digamos, esa misma jerarquía a nivel de organización. A eso se refiere, se le va a exigir lo mismo en cuanto a evaluación de desempeño, a perfil, a exigencia, a capacitaciones, etc. Y las dos cosas tenemos que tener en cuenta desde el ámbito de los recursos humanos porque trabajamos con personas y para las personas. Bien, entonces por un lado tenemos en cuenta las necesidades, la motivación de las personas, los objetivos de las personas, los objetivos de la organización y vemos que, digamos, la motivación es lo que le va a mover a las personas para poder alcanzar esos objetivos a nivel de organización. Por otro lado, tenemos en cuenta que cuando trabajamos en equipo, ¿verdad? O hablamos de la formación de los grupos y tenemos que saber cómo se van formando los grupos para saber también cómo lidiar con ellos. En primer lugar, un grupo inicia con el conocimiento o formación inicial. Es la primera etapa de formación de un grupo. Se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito, la estructura y el liderazgo del grupo. Los miembros sondean las aguas para determinar las conductas, qué conductas son las aceptables. La etapa concluye cuando los miembros comienzan a considerarse parte del grupo. Es decir, esto se puede dar en una organización, en una empresa, cuando el grupo es conformado, cuando existen compañeros, digamos, que están ingresando nuevos y están formando parte del grupo. Ahora bien, por ejemplo, a nivel de estudio, sería el grupo de la facultad, cuando están formando, se están conociendo por primera vez ese grupo con los líderes, con los profesores, etc. Entonces, al comienzo, hay como un sondeo nada más para ir viendo las conductas aceptables dentro del grupo. Entonces, empieza recién a conocerse el grupo. Luego está la siguiente etapa, la segunda etapa de organización o etapa intermedia de construcción de los grupos, que es conocida también como la etapa de conflicto. Se distingue precisamente por los conflictos internos que en ella se dan. Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero se resisten a las restricciones que les impone su individualidad. Se presentan conflictos por quien controla el grupo. Esta etapa determina cuando se cuenta con una jerarquía de liderazgo clara. Es decir, empiezan a famoso formarse los grupismos, ¿verdad? A conocerse más las individualidades, quienes más están con estilo de líder en el grupo, ¿verdad? A conocernos un poquito más, ¿verdad? Unos con otros. Y dice que esta etapa es justamente donde se dan los conflictos, porque empezamos a conocernos unos con otros dentro del grupo y pueden darse, realmente siempre se dan conflictos. Y esta etapa termina cuando ya existe una jerarquía de liderazgo clara, existe ya entonces alguien que impone las reglas, hay respeto, hay reglamentos que seguir y reglas claras, entonces a partir de ahí, digamos, se va ordenando más el grupo. La tercera etapa, se establecen las relaciones de trabajo estrechas y el equipo se manifiesta su unión o cohesión. Hay sentido de identidad y pertenencia. En esta etapa se regulariza entonces cuando se vuelve sólido la estructura del grupo y se han establecido un conjunto de expectativas sobre lo que se define como un comportamiento correcto. Aquí ya el grupo, digamos, ya está consolidado
ya existen unas reglas entendidas y aceptadas, donde ya hay, digamos, ese sentido de empoderamiento, donde ya nos ponemos la camiseta, sentimos como un grupo sólido, nos respetamos y también se tienen en cuenta nuestras expectativas como conjunto. Y por último tenemos la etapa maduración. La maduración, ¿verdad? O la cuarta etapa es conocida como etapa de desempeño. La estructura de este punto es completamente funcional y es aceptada por el grupo. La energía de los integrantes ya no se dirige a conocerse y entenderse, sino a realizar las tareas que los ocupan. Es decir, ya está consolidado totalmente el grupo, ya prácticamente se vuelve un equipo de trabajo. Entonces es donde se llega a la confianza total y maduración de los miembros del grupo. Existe respeto, existe ya una unidad de criterio y cada uno entonces ya sabe concretamente lo que tiene que hacer y todos apuntan hacia el mismo objetivo. Y hay una última etapa que se da solamente en los casos de los grupos que son transitorios o temporales. Por ejemplo, si en la empresa vamos a llevar adelante un proyecto y solo para ese proyecto formamos un grupo, digamos, interinstitucional en donde hay representantes de cada área o departamento y por un tiempo va a estar, digamos, ese grupo funcionando como tal. Y entonces ya llegó a la maduración, pero llegaron a cumplir con sus objetivos, entonces allí ya tienen que, digamos, desintegrarse, ya tienen que dejar de funcionar como grupo porque ya lograron el objetivo preestablecido. Entonces se cierran las actividades y hay nuevas directrices, cada uno ya en donde le corresponde estar dentro de la organización. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si fui muy rápida. Aquí básicamente es tener en cuenta dentro de la organización, entonces, para que las personas puedan ser productivas, necesitamos trabajar la motivación de las personas que forman parte de la organización. Es bueno conocer los diferentes métodos, ¿verdad? Sobre cómo lidiar con los empleados con relación a la motivación. Ver incentivos también, que vamos a ver en una siguiente unidad, ¿verdad? ¿Qué incentivos se le puede dar también? No todos los incentivos son pecuniarios o en cuanto a salario. Existen justamente la motivación de qué partía, de las necesidades de las personas. ¿Qué es lo que yo necesito cubrir de acuerdo a mis necesidades personales, pero por otro lado también cubrir de expectativas dentro de una organización a nivel de grupo, a nivel de desarrollo personal y profesional? Entonces allí entra mucho a tallar entonces por un lado los objetivos organizacionales y por otro lado los objetivos y las expectativas que tiene cada empleado dentro de una organización. Es fundamental. Y ahí vemos una de las, digamos, de los métodos más conocidos, ¿verdad? Que es la pirámide de Maslow, que nos ilustra ese nivel, digamos, de pirámide que vamos viendo de las necesidades, como el ser humano necesita primero cubrir sus necesidades primarias y después las otras necesidades secundarias, ¿verdad? De hecho que de repente no, a lo mejor no cubrimos en un 100% todo, digamos, esos escalones de la pirámide, pero sí en una gran mayoría cada necesidad, cada jerarquía para poder ir subiendo a los otros niveles. Por supuesto, una persona que tiene mayores oportunidades para desarrollarse, tener un plan de vida, tener una carrera, poder hacer un plan de carrera dentro de su organización, de su empresa, va a ir llegando hasta la cúspide de la pirámide. Y también a nivel personal, porque el ser humano tiene varias áreas, no es solamente no es solamente cubrir las necesidades básicas o cubrir todo lo que podamos cubrir con el trabajo. También tiene que ver con la autorrealización, con la satisfacción personal, con formar grupos, con formar parte de una organización, ser parte de un grupo,
de varios grupos, ya sea de laboral, de profesionales, de universidad, de posgrado, de fútbol, de idiomas, de iglesia, de diferentes ámbitos donde cada uno puede ir, digamos, interactuando. Y básicamente entonces las organizaciones sí tienen que tener en cuenta al ser humano, a la persona que forma parte de la organización para que ésta pueda ser más productiva. Y al final, ¿quién se beneficia? La organización y también las personas que forman parte de la organización. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Entendieron todo? Súper, profe. Genial. Bueno, entonces, si registran después su asistencia, por favor, yo voy a estar levantando en un rato más esto a la plataforma y en el transcurso de la semana voy a preparar el resumen del examen de los diferentes temas que entran en el segundo parcial y les voy a ir pasando en el grupo de WhatsApp y ese lunes voy a levantar también en la plataforma. Y nada, cualquier cosa en el grupo de WhatsApp vamos a estar hablando del examen, que va a ser el otro lunes. Y nada, no sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Está todo ok? Sí, profe. Yo de mi parte por lo menos no. Bueno, gracias, Víctor. Y bueno, si no hay ninguna duda, entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy. ¿Está bien? Bueno, gracias y en breve levanto esto en la plataforma.